Listo. Continuamos. Vamos a seguir viendo la fase de planificación y estimación. Entonces, vamos al aula virtual. Vamos a ver un primer video, Product Backlog de manera sencilla. Si bien es cierto, el Product Backlog es un artefacto que sale de la fase de inicio, pero lo estoy poniendo aquí para que ustedes ya vayan viendo cuál va a ser su Product Backlog de resultado de su mapa de historia de usuario. O sea, vamos a ver este video que toma 9 minutos. Rápidamente, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar a hablar del Product Backlog y como parte... Profesor, Saludos a todos y bienvenidos a mi canal Jorge Ruiz Agile. El día de hoy... Profesor, ¿Sí? buenos días. Me dicen mis compañeros que hay varios que están en sala de espera, creo. No sé si les sale para que pueda admitirlos. ¿Pero por qué se demora? Miren, nos hace perder tiempo. Ahorita tengo que parar el video. Ay. Un ratito, voy a atender a los demorones. ¿Dónde están? Un ratito que ingresen. Ya estamos perdiendo 2 minutos. Miren, recién son 17 que han entrado, ¿eh? ¿Cuántos faltan todavía? Profesor, disculpe, tengo otra consulta de parte de mis compañeros, que es Sí. exactamente hasta cuándo se envía el avance mejorado. Yo ya hoy día ingreso las notas y si me mejora el equipo que le he indicado, hasta el martes a más tardar. Hasta el martes a más tardar. Sí, solamente para el equipo que está mala. Ah, ya. Y Nada los más. demás, los otros equipos. Los demás Hoy. equipos tienen que enviarme ya su avance. Ok, profesor. Gracias. Si no, yo no voy a estar revisando todo el curso, todo el ciclo, cosas repetidas, ¿no? Tienen que mejorar bien, y punto. En realidad cansa estar revisando a cada rato. Hay un micrófono que está ahí abierto, tengo que terminar de admitir para poder seguir con la clase. Bien, vamos entonces al video. Ok, se escucha, ¿no? Sí, ingeniero, buenos Se días. ve también. Listo. Vamos con este videíto, un resumen. Yo no se ve el video, ni se escucha. No sé si es internet. para que ustedes de forma rápida se puedan llevar algo de valor y que puedan aprender rápidamente. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar del Product Backlog y como parte importante es que el Product Backlog forma parte, de hecho, del marco de trabajo Scrum. Hay dos artefactos principales. Uno es el Product Backlog, que es lo que vamos a ver ahorita, y otro es el Sprint Backlog. Nosotros nos vamos a enfocar en el Product Backlog por el momento. Y pues para presentarles el Backlog, lo que van ustedes a encontrar y van a ver mucho en internet es algo como lo siguiente. Es una lista, si se fijan, es como una lista de cosas. Ahorita voy a hablar un poquito más de ello, pero van a ustedes ver que hay elementos, hay muchos elementos en una pila, ¿ok? De hecho, importante es que a estos elementos se les llama
PBIs. La guía de Scrum, que de hecho nos vamos a estar basando mucho en la guía de Scrum, habla de PBIs. El PBI, ¿qué es? Significa Product Backlog Item o elemento del producto. Algo interesante es que en la guía de Scrum hablan de PBIs. Muchos de ustedes estarán preguntando o estarán pensando, el Product Backlog contiene historias de usuario. Y de hecho eso es correcto. El tema es que en la guía de Scrum lo manejan de una forma genérica, general. ¿Por qué? De hecho aquí lo menciono. En el Product Backlog puede haber necesidades, puede haber requerimientos, puede haber historias de usuario, puede haber casos de uso, puede haber defectos. Hay diversas cosas. Entonces, miren lo que puede haber en un Product Backlog. Pueden haber diversas cosas, ¿no? Normalmente ahora le llaman PBI, ¿no? Item del Product Backlog. Y un item del Product Backlog puede ser una historia de usuario, una épica, una historia técnica, una tarea, un caso de uso, un spike, un riesgo. Pueden haber muchas cosas, por eso ahora se le llama PBI, ¿no? Item del Product Backlog. No solamente contiene historias de usuario. Entonces, una forma de mencionar justamente lo que contiene el backlog es comentando que hay elementos del Product Backlog, PBIs, ¿ok? Subrayo historias de usuario porque en el mundo de Scrum, todo el tema de Scrum, lo más común que ustedes van a ver en un backlog son historias de usuario. Eso tienen que tenerlo bien en cuenta y es muy común, es de lo más común. Ahora, este backlog, ¿sí?, que como podrán ustedes ver ahí, contiene elementos, esta pila de elementos, contiene historias de usuario, contiene necesidades, está ordenado. Y si se fijan, viene un ordenamiento, yo estoy poniendo ahí por valor de negocio. ¿Qué significa que tenga un ordenamiento por valor de negocio? Significa que los elementos del Product Backlog, los que están más arriba en el backlog, son los que le generan mayor valor al negocio o mayor valor a los usuarios finales. Esto es bien importante y obviamente lo que tenemos abajo, de hecho aquí tenemos, es lo que tiene menor valor. Aquí viene prioridad, pero realmente genera poco valor o no mucho valor en comparación con lo que está hasta arriba en el Product Backlog. Entonces, si se fijan, tenemos PBIs en una lista que está ordenada de poco valor a mucho valor de negocio. Importante que todo backlog deba de estar ordenado, ¿sale? Ahora, si se fijan, en este backlog tenemos los diversos elementos. Aquí pongo unos de color azul como celeste, ¿no? Y como podrán ver, hay una diferencia. Conforme más vamos hacia abajo en el backlog, los elementos son más grandes, son más gorditos, ¿no? Lo que está más arriba, ¿por qué están más delgados esos elementos, esos PBIs? Son porque aquí tenemos lo más valioso para el negocio. Entonces, lo que es más valioso en el backlog comúnmente es lo que vamos a tener con mayor detalle. Hay que recordar que en Scrum, en el tema de marcos de trabajo y metodologías ágiles, no hacemos todo un análisis de requerimientos, sino que analizamos y vamos detallando lo más valioso y lo que tiene menos valor o que está en el ordenamiento más abajo, lo vamos dejando a conforme vamos descubriendo y aprendiendo de nuestro producto. Entonces tenemos mucho detalle al inicio en donde hay mucho valor de negocio, lo principal. Si yo sigo en estos cuadros que ya son un azul más celeste, más claro, perdón, ya es medio detalle, ¿sí? Y ya tenemos, hay medio valor de negocio, pues no está tan detallado. Nuestros PBIs no están tan detallados como los PBIs, en este caso, más valiosos. Y si vamos hacia abajo, los más gorditos, si se fijan, ya tenemos, aquí ya es poco detalle, ya no tenemos tanta información porque todavía no hemos descubierto eso y lo vamos a ir descubriendo conforme avancemos con un producto, un proyecto de desarrollo de software, ¿no? ¿Ves? Resumiendo rápido, tenemos ordenamiento de menor a mayor valor y lo que es más valioso es algo que está muchísimo más detallado, ¿sale? Conforme avanzamos. Muy bien, ahora todo esto, el backlog, puede estar organizado incluso por releases, liberaciones a producción, ya para sacarlo con los usuarios finales y que nos puedan dar feedback temprano, ¿verdad? Que es mucho de lo que habla aquí Scrum. Entonces, aquí podemos hablar de que tenemos el release 1, podemos establecer que ciertos PBIs formen parte de nuestro release 2 y tenemos otros PBIs
que van a formar parte a lo mejor de un release 3, 4, 5, N releases, ¿verdad? Esto es bien importante porque el Product Backlog nos va a ayudar a poder establecer y definir los releases de nuestro proyecto o de nuestro producto en este caso, ¿no? Es parte importante del Product Backlog. Ahora, en el Product Backlog podemos incorporar nuevos requerimientos, ¿cierto? Se habla de que en Scrum nosotros podemos irnos adaptando al cambio y podemos agregar cosas nuevas al backlog. Entonces tenemos PBIs nuevos, ¿sí? Que pueden ir surgiendo conforme avancemos en el proyecto, en el producto, y que vayamos teniendo más y más feedback. Y eso se va agregando al Product Backlog. Ojo, más adelante ustedes pueden identificar nuevos PBIs o historias de usuario y se pueden ir agregando al Product Backlog. No es fijo. No crean que porque ya hicieron un mapa de historia de usuario, ya esas son las historias de usuario que van a ir y punto. Pueden aparecer nuevos requerimientos, nuevas historias de usuario. Y normalmente en el curso los alumnos no hacen eso. Hacen su mapa de historia de usuario y si encuentran 10 historias de usuario, ahí se quedan. No encuentran más. Pero en la realidad es otra. Pueden aparecer nuevas historias de usuario, nuevos requerimientos. Sí, es importante mencionar que el backlog es un backlog emergente. ¿Y qué significa que sea emergente? Que podemos estar agregando cosas nuevas conforme el producto, conforme el proyecto lo vaya necesitando y conforme los usuarios finales nos vayan dando el feedback que amerite que agreguemos cosas nuevas al backlog. ¿Ok? Entonces tenemos nuestro product backlog ordenado por valor, en donde lo más valioso es detallado y lo menos valioso todavía no es tan detallado, y a esto se le llama, a cada elemento se le llama PBI, Product Backlog Item. ¿Ok? Esto es información básica, realmente esto es algo muy sencillo, pero vamos a ir avanzando en las características del Product Backlog y vamos a platicar también de la administración del Product Backlog en sí y cómo se van incorporando estos cambios, porque para todo esto se llevan técnicas, se llevan dinámicas muy sencillas, siempre hay que manejar el keep it simple, ¿verdad? Pero tampoco hay que simplificar las cosas y eso lo vamos a ir aprendiendo en los videos que voy a ir subiendo, ¿no? Y bueno, para concluir aquí, una frase que me gusta mucho y que va en función a este backlog de este Ron Jeffries, es que dice, si nosotros tenemos un backlog totalmente definido, como dice aquí, completamente definido, nosotros realmente ya no estamos en una situación de desarrollo de producto ágil, un desarrollo puro de agilidad. ¿En qué estamos cayendo? Pues en que ya tenemos un proyecto, ¿verdad? Ya no estamos trabajando agile, ya estamos trabajando más de forma tradicional. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar de forma agile y tradicional? Es que no caemos en un análisis parálisis, no caemos en querer planearlo todo desde el inicio. Ahora aquí nosotros tratamos de ir planeando conforme avanzamos y conforme aprendemos. Aparte, algo bien importante, si nosotros definimos un backlog, imagínense en la imagen que les mencionaba aquí atrás, ¿no? Tenemos todo este tema de color, lo más detallado que está arriba. Si yo me pusiera a detallar todo lo que sigue, lo que está aquí en el release 2 y lo que está en el release 3, lo que va a ocurrir con el equipo de desarrollo es que va a llegar, lo va a ver y va a decir, bueno, pues así voy a hacer las cosas, tal cual como me las está especificando aquí la persona que hizo el backlog. Entonces, vamos a caer en una situación en la que ya no es agile, ya es más bien un proyecto tradicional, porque no estamos generando una tensión creativa. Tenemos que generar tensión creativa en el equipo al no dar todo demasiado detallado, porque si damos todo demasiado detallado, lo que va a ocurrir es que el equipo no va a tener ideas nuevas, no va a aportar a ese backlog del producto, y lo que queremos más bien aquí es creatividad, y que la persona que hace el backlog, que más adelante vamos a hablar de esos roles, esté en comunicación con el equipo de desarrollo y que lleguen a acuerdos y que detallen las historias en conjunto, que ese va a ser el punto aquí más relevante en todo esto, ¿sale? Entonces, muy bien, tenemos el Product Backlog, muy sencillito, muy rápido, eso era lo que quería mostrarles. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Voy a estar subiendo así videos muy cortitos, pero muy contundentes. Y pues... Ok, entonces, ese es el Product Backlog. Ahora vamos a continuar con esto, ¿no? Vamos a continuar con esto. Crear historia de usuario. Y vamos a ver después un video de 7 minutos para terminar la clase. Son 10:30. Crear historia de usuario, proceso número 7. Acuérdense que en la fase de inicio
Hemos visto 6 procesos, ¿no? Ahora vamos ya al proceso número 7. Son 19 procesos a través de Scrum. Entonces, en este proceso se crean las historias de usuario con sus criterios de aceptación. Entonces, en el video siguiente vamos a ver una explicación de Chris Rua de qué significan las historias de usuario y cómo se deben de crear y qué estructura tienen. Las historias de usuario generalmente es responsabilidad y las escribe el Product Owner. Y acuérdense que el Product Owner es un rol que representa al área de negocio. Eso no quita a que el Scrum Master o los developers apoyen también en la redacción de las historias de usuario, pero es responsabilidad del Product Owner. Hemos visto en un video del anti-Product Owner, en la cual pues ese Product Owner no se interesaba por las historias de usuario y venía y las explicaba de manera muy light, ¿no? O no tenían criterios de aceptación, lo cual es malo y va en contra pues de la calidad de las funcionalidades del producto. Las historias de usuario están diseñadas para asegurar las necesidades del cliente y que lo comprendan los stakeholders, ¿no? Es un documento escrito en un lenguaje natural, con ciertas estructuras, con sus criterios de aceptación, que son las confirmaciones que se van a dar para aprobar o rechazar las historias de usuario. Entonces es necesario que no solamente lo conozca el equipo Scrum, que también lo conozcan los interesados, los stakeholders. Si el equipo y los interesados no conocen mucho de historia de usuario, se recomienda llevar un taller de redacción de historia de usuario, ¿no? Para obtener, pues, el detalle a bajo nivel de cómo se escriben las historias de usuario. De manera similar, las historias de usuario con lo tradicional es las especificaciones de caso de uso, pero las especificaciones de caso de uso en realidad tenían bastante detalle. Las historias de usuario son más simples. Tienen detalle, pero son más simples. Y si son demasiado grandes su detalle, mejor es dividir las historias de usuario en 2 o 3 historias de usuario. ¿Ok? El objetivo del ejercicio es elaborar historias de usuario y refinarlas para ser estimadas y comprometidas por los developers. El Product Owner, durante la planificación del sprint, viene y demuestra las historias de usuario, las explica, ¿no? Explica su breve descripción o su tarjeta, explica sus criterios de aceptación. Una vez que los developers lo entienden, ellos comienzan a estimar el tiempo en horas, primero el tiempo en puntos de historia y después en horas hombre a través de las tareas para, pues, finalmente comprometerlas, ¿no? El miembro 1 del equipo Scrum o developer va a ser la historia de usuario 1, 3, 5. El miembro 2 o el developer 2 va a ser la historia de usuario 2, 3 y 4. Entonces, ahí se hace el compromiso. Hay características o requisitos que debe de cumplir una historia de usuario que se llama INVEST, ¿no? INVEST, independiente, negociable, que tenga valor, que dé valor al negocio, que sea estimable, pequeña de small y test de testeable en un tiempo corto. Acuérdense que sprint de 2 a 4 semanas, entonces no vamos a pensar que la historia de usuario lo vamos a hacer en 30 días o en 15 días y punto. Y el tiempo de las pruebas, el tiempo de la demostración a los interesados y al product owner. Es importante identificar las dependencias que hay entre historias de usuario. Muchas veces hay historias de usuario que dependen de repente de algún componente de un proveedor externo, ¿no? Contratamos a un proveedor para que nos construya un componente externo que ellos son los especialistas y de repente lo comprometemos en un sprint, ¿no? Y está relacionada con otras historias de usuario. Eso, y si no cumple el proveedor, puede hacer de que no se cumpla con el sprint. Entonces hay que tener mucho cuidado con las dependencias que hay entre las historias de usuario. El Product Owner interactúa con los stakeholders con su conocimiento del negocio y la experiencia y las aportaciones que el equipo
del equipo para crear las historias de usuario. Es muy importante que el Product Owner interactúe con los analistas de negocio, porque ellos son los que tienen ese conocimiento, ese know-how. Aparte de también apoyarse en la experiencia y el aporte de los developers del equipo Scrum para poder crear las historias de usuario. Si bien es cierto, el Product Owner te puede traer una historia de usuario, pero esta puede ser refinada, puede ser mejorada con el aporte de los developers, del mismo Scrum Master, ¿no? Y una vez que ya pues se tenga la versión 1.0 refinada, van a formar parte del Product Backlog priorizado, ¿no? Y estos están pues al inicio del proyecto. Ojo, en el Product Backlog solamente vamos a tener, no sé, 50, 60 historias de usuario, pero tenemos el nombre de la historia de usuario. Cuando vamos a planificar un sprint, cogemos de esas 50, 8 historias de usuario. Esas 8 historias de usuario son las que se escriben, se detallan, se refinan, se mejoran, y eso es lo que al final se construye en el sprint, en la ejecución del sprint. El Product Backlog es una suma total de lo que se va a completar en todo el proyecto. Debe de tener claro su objetivo. Hoy en día, en Scrum 2020 de noviembre, se ha puesto que también se agregue cuál es el objetivo del Product Backlog. Por eso que a ustedes les pregunto, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el para qué? Objetivo del Product Backlog, el para qué. ¿Para qué quieres hacer un Product Backlog? Como dijeron ahí, para incrementar las ventas de productos electrónicos durante la pandemia o durante el COVID-2019, ok. Para tener un mejor control del inventario de zapatos en las entradas y salidas, en el almacén, punto. Entonces es importante el objetivo del Product Backlog. El Sprint Backlog también tiene su meta, su objetivo. Por eso es que yo he comenzado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu objetivo o tu para qué? Ok, ahora sí. ¿Cuáles son los actores? ¿Cuáles son los impactos? ¿Qué vas a hacer? Es el qué. Entonces, ese qué vas a hacer va a ser la parte de la cabecera que va a estar en el mapa de historia de usuario. Son las grandes épicas. Y esas épicas después se van a dividir en historias de usuario. No como algunos que me están definiendo las épicas como si fuera ya una historia de usuario. No, señores, corrijamos eso. En ocasiones el Product Owner puede incluir a un analista de negocio para que ayude en la redacción de las historias de usuario, ¿no? Aparte que tenemos un Product Owner, podemos tener 1 o 2 analistas de negocio que conozcan del proceso y puedan apoyar al equipo Scrum en el detalle de estas historias de usuario. No olvidarnos de los requerimientos no funcionales. Ojo, solamente Scrum muchas veces en sus libros, en sus guías, te hablan de las historias de usuario, pero las historias de usuario son funcionales. Y lo no funcional, ¿dónde está? Entonces, eso no funcional se le llama historias técnicas o tareas. Y también se incluyen en el Sprint Backlog. Y van a estar, por lo general, en los primeros sprint, ¿no? Como decirle, ¿no? Diseñar e implementar la arquitectura de la solución, normalizar y crear la base de datos, ver el tema de servidores, ver el tema de comunicaciones, ¿no? Y acá están, ¿no? Diseñar prototipos, diseñar arquitectura, crear la base de datos, pruebas unitarias, configuración de servidores, etcétera. Ustedes se han dado cuenta que algunos ya están poniendo esto como si fueran historias de usuario. Por ahí me han puesto crear la página web como historia de usuario. No, señores, esos son requerimientos no funcionales. Y puede ser parte también de historias, de historia de usuario, cuando dividan ustedes las historias de usuario en tareas. Pero hay algunas que no van a venir en una historia de usuario y van a ser historias técnicas. Ahí está. Diseñar prototipos, arquitectura, base de datos, pruebas unitarias, configuración de servidores, comunicación con entidades externas, control de accesos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, señores, que considerar en las historias técnicas, muy aparte de las historias de usuario. Entonces, no olvidemos eso. Esto de aquí van en los primeros sprint. Tienen que ya ir identificados y ponerlos en el Product Backlog. Y ponerlos en el Product Backlog. Estoy repitiendo. Listo. Entonces, esto lo vamos a dejar para adelante. Vamos a ver, si nos alcanza el tiempo lo vemos, pero vamos a ver un segundo video.
Vamos a ver un segundo video. ¿Dónde está? Me esperan un ratito. Vamos a ver cómo crear historia de usuario. Segundo video. Buen día. ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, ingeniero. Listo. Hola, yo soy Cris Rúa y hoy les voy a hablar sobre historias de usuario. Las historias de usuario tienen 3 elementos supremamente importantes: card o tarjeta, conversación y confirmación. Esta primera C representa la tarjetica, que son esos post-it que normalmente vemos por ahí. Error grande. Tratamos de meter toda la información necesaria en esta pequeña tarjetica. Por algo es pequeñita, porque esta tarjeta es la que nos va a ayudar a recordar lo que vamos a hablar antes de iniciar el sprint. O sea que no se pongan a meter todo, más bien ténganlo presente porque eso se va a conversar. Hay una recomendación para escribir esta tarjeta y es la siguiente: yo como, quiero, para. Yo como persona que usará la funcionalidad, no el que la pidió, el que la va a usar. Quiero, aquí específicamente viene la funcionalidad, o sea, lo que vamos a realizar. Y para, esto, ¿para qué sirve? ¿Esto qué resuelve? Ahí está, ¿no? Una manera simple de redactar una historia de usuario. Yo como pasajero quiero calificar a mi taxista con el objetivo de o para que se conozca la calidad del servicio de cada taxista. Punto. Esa es una tarjeta de historia de usuario, un CAR. Más adelante se hacen los criterios de aceptación para poder aprobar o rechazar esta historia de usuario cuando se haya construido como un componente de software, como una funcionalidad de una aplicación. Me voy a saltar a esta última C. Esta última C, que significa confirmación, son a los que normalmente llamamos criterios de aceptación. ¿Y esto qué es? Son las cosas que me dicen si una historia de usuario ya quedó lista. Cada uno de estos puntos se tienen que validar antes de entregarse la historia de usuario. Ejemplos. Yo como persona que usa el cajero electrónico quiero poder sacar el dinero para tener acceso a mi dinero desde cualquier parte. Un criterio de aceptación podría ser: el usuario debe ingresar una clave con un número de 4 dígitos. Otro criterio puede ser: si el usuario se demora más de 10 segundos en ingresar su clave, se le cancelará el proceso y deberá volver a iniciar. Y se deben poner los suficientes para decir que esta funcionalidad está bien hecha. Se recomienda que tampoco sean un montón. Si usted tiene demasiados criterios, piense si posiblemente no será que tiene que sacar 2 historias de usuario de ahí. Recuerde que la idea es que las historias de usuario sean pequeñitas y que nos generen recordación de lo que vamos a realizar. Ahora, la más importante de todas las 3C, la conversación. Todo lo que usted no alcance a aclarar. Ojo, la conversación. ¿Con quién? Con los roles o personajes. ¿Con quién? Con los roles o personajes que ustedes han identificado. ¿En dónde? En el mapa de impacto. Actores.
a quienes le impacta dentro de la organización, fuera de la organización. Fuera de la organización, los consumidores finales, los clientes. Dentro de la organización, el gerente, el vendedor, el jefe de almacén, el jefe de ventas. Por eso es que yo no estoy muy de acuerdo cuando los equipos solamente interactúan con una sola persona. Sino la conversación, ¿qué cosa es? No es nada. La conversación solamente es ¿de qué? De la cabeza de las personas del equipo de software 2. Y no es así. Conversación, comunicación. Por eso es que se nota en los mapas de impacto, en los mapas de historia de usuario, que no saben qué poner en el qué. ¿No? ¿Cuál es el impacto que se tiene sobre los actores? ¿Por qué? Porque no les están preguntando. Lo están ustedes ideando, pensando ustedes y según ustedes lo ponen, pero no conversan. Ese es el problema. Aquí, porque siente que le falta es lo que se tiene que conversar. Esa es la magia de las historias de usuario. Hay muchos ejercicios. La magia de las historias de usuario, conversar, conversar, conversar. Ustedes van a ver las 5 primeras historias de usuario, poco van a conversar con los roles o personajes. Entre ustedes van a conversar. Y no es así. Y Kichis tiene que corregirlo. Y perdemos tiempo. ¿Por qué? Porque no conversan. Que demuestran que por más que usted escriba en un papel, nunca va a alcanzar a aclararse como quisiera. Y que 1 minuto de conversación es más eficiente que pasar 1 hora tratando de escribir todo lo que yo quiero y enviárnoselo al otro por correo. Esta conversación es presencial. Y aquí tiene que estar nuestro Product Owner, que es la persona que nos va a aclarar Ahora todo. me van a decir, profesor, pero no lo podemos hacer presencial. Ok, hazlo por tu celular, por tu WhatsApp, pero busca la manera cómo conversar con ese rol o personaje. Eso es lo que te estamos diciendo. Y nos va a responder cualquier pregunta. La conversación se hace en la planeación, donde está Product Owner, equipo, y en medio de la conversación aclaran todo lo que se necesiten. Ahora, para las personas que están... Ojo, ese es otro tipo de conversación ya, ¿no? Una cosa es la conversación del Product Owner para detallar las épicas, las historias de usuario, identificar los criterios de aceptación, y otra cosa es la conversación o la explicación que le da el Product Owner a los developers para que entiendan las historias de usuario. Definiendo historias de usuario, que es el Product Owner normalmente, ¿cierto? Tenemos el modelo INVEST, que es lo que le ayuda cuando las está definiendo, cómo las divido, cómo las separo, qué tan grande dejo una, cómo hago para dividir una de la otra. Y tenemos que este modelo es que cada historia de usuario debe cumplir con lo siguiente, que sea independiente. Independiente es que no necesite de otra para poder funcionar, o al menos no programes 2 historias dependientes para el mismo sprint. Si usted a un grupo de personas... Por eso hace un momento yo le dije en la PPT, identificar o tener cuidado con aquellas historias de usuario que son dependientes de otras historias de usuario. Hay que tratar que sean lo mayor posible independientes. De que va a haber dependencias, va a haber, pero hay que tratar de ver que no hayan muchas dependencias. Le dice que tiene que estucar y pintar un apartamento durante el mismo sprint. La persona que pinta tendrá que esperar a la persona que estuca para poder hacer su trabajo, por lo cual las historias deben ser lo más independientes posible. Negociable. No la lleves tan hecha. Mira que por eso la historia de usuario es pequeña. Tú llevas lo que van a conversar y en medio de la conversación podrán salir cosas mejores que hasta el equipo de desarrollo puede ver y que tú no la habías visto. Por lo cual, en medio de la planeación se podrán acordar algunas cosas de más o de menos. Valiosa. Ojo, chamba del Product Owner. Ustedes tienen un Product Owner. Entonces, cuando detallen las historias de usuarios según la conversación que ha tenido este Product Owner con los interesados, con los roles de personajes, él tiene que exponer después al resto del equipo, al Scrum Master y a los developers, para poder entender qué cosa es lo que se va a implementar como historia de usuario en el momento del desarrollo del sprint. Que una historia de usuario no dependa de otra para generar valor. Estimable. Que el equipo pueda decir cuál es la dificultad que tiene esta historia de usuario comparada con otras, para poder decir con cuántas se pueden comprometer durante el sprint. Eso es estimar.
pequeña. Una historia de usuario, primero, debe caber en un sprint. Y segundo, no debe ser al límite de que una persona se demore todo un sprint haciéndola, porque van a correr el riesgo de que no la terminen en ese mismo sprint. Por eso se recomienda... Ojo, hacen un sprint, hacen una historia de usuario y el sprint es de 15 días y la historia de usuario toma 15 días para construirla. No, pues. Y el tiempo de pruebas, de unitaria, de integración, el tiempo de la demostración al Product Owner, ¿dónde quedan? Entonces, es importante que esos tiempos sean los adecuados para construir esa historia de usuario en un sprint. Recomienda hacer lo más pequeña posible y testeable, que una persona pueda decir cuándo la historia está lista y que pueda verificarlo. Estar jugando con esto no es fácil. Por ejemplo, lograr que una historia de usuario sea valiosa y que sea pequeña al mismo tiempo es un juego muy importante. Por esto tenemos el rol del Product Owner, que este es gran parte de su trabajo. Crear las historias de usuario, mantenerlas claras, mantener sus criterios de aceptación claros, estar presente para conversarlas. Unas historias de usuario difícilmente serán bien hechas si no tenemos un rol de Product Owner encargado de hacerlas y de hacerlas muy bien hechas. Esto es crear una historia de usuario, un poquito resumido. Ve y estudia cada uno de estos temas que te va a servir muchísimo en tu día a día y para estar puliendo y mejorando. Espero que te haya gustado este video y que les sirva en sus equipos para cada vez ir mejorando. Suscríbete aquí abajo y dale clic en la campanita. Así YouTube... Ok, entonces hemos visto lo que es la historia de usuario. Bien, ¿se ve 2.1? ¿Se ve 2.1? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Entonces vamos a ver ahora criterios de aceptación, ¿no? Cada historia de usuario contará con sus criterios de aceptación, mediante lo cual el Product Owner, durante la demostración del sprint o del incremento del producto, va a juzgar la funcionalidad, si la aprueba o la rechaza. El Product Owner detalla las historias de usuario según su experiencia y dominio del negocio respecto a los requerimientos del cliente. Para eso él tiene que conversar. Los criterios de aceptación deben delinear explícitamente estos criterios de aceptación por historia de usuario. Máximo 5 criterios de aceptación por historia de usuario. Si tú dices son 6, 7, 8, 9 o 10, divide la historia de usuario en 2 historias. Los criterios de acción deben ser claramente definidos, ¿no? Para una entrega eficaz y oportuna de la funcionalidad. Los criterios de aceptación, así como tenemos un INVEST para detallar una historia de usuario, tenemos el método SMART para detallar los criterios de aceptación, ¿ok? INVEST es un método que nos apoya a detallar las historias de usuario, su tarjeta, su CAR. Y el SMART es para detallar los criterios de aceptación. ¿Qué significa SMART? Que sea específico, medible, alcanzable, relevante y que se pueda hacer en un tiempo limitado. ¿Ok? Ahí está. ¿Cuál es la estructura? Aunque lo vamos a ver más adelante, junto con el de la historia de usuario. ¿Cuál es la estructura de un criterio de aceptación? Dado que se escribe el escenario, cuando el comportamiento del rol o personaje que está detallado en la tarjeta, entonces los resultados que se quiere que se obtengan en el sistema, ¿no? Específico, ahí está, SMART. Entonces, esta es la estructura de un criterio de aceptación y se puede utilizar este método para poder definirlos correctamente o detallarlos, ¿ok? Vamos acá, vamos acá. Después lo voy a repetir, pero quiero terminar esta clase antes que me acabe la hora. Plantilla de una historia de usuario. CAR o tarjeta.
De repente en internet, en otros documentos, ustedes van a encontrar otras estructuras, pero el que yo estoy utilizando en el curso, en la plantilla, es este. Yo como rol o personaje que se han definido en la fase de inicio, quiero tal funcionalidad, requerimiento funcional para beneficio o beneficio. Vamos a ver en un video de Jorge Ruiz, Agile, que él dice, apliquemos dos para beneficio 1, para beneficio 2. ¿Por qué es importante el para? Porque esto es lo que le da la justificación, la importancia a la historia de usuario y te va a permitir priorizarlo en el Product Backlog. Si tú, para ti, tú escribes un beneficio simple, pues su prioridad va a ser baja. Pero si pones un beneficio que da valor al negocio, de importancia, de gran justificación, va a tener un valor o una prioridad alta, ¿no? Estará dentro del 1. Pero si el beneficio es bajo, light, de repente te lo vas a poner entre 3 o 4 como prioridad. Entonces, muchas veces pensamos, quiero tal funcionalidad, que es importante, pero al momento de escribir el para, lo hacemos mal, o su descripción, su importancia es muy baja. Entonces hace que una historia de usuario muy importante esté priorizada en el Product Backlog en un nivel bajo. Entonces hay que tener cuidado con el para en el beneficio. Segunda C, confirmación. ¿No? Que diga la segunda C es la conversación, que no está acá, porque eso se pone en la parte posterior de una historia de usuario, o también se puede agregar como un atributo más cuando lo utilizamos en una herramienta como Jira. Pero la segunda C es de conversación. La tercera C es de confirmación. Aquí van los criterios de aceptación. Escenario, comportamiento, respuesta esperada. Formato, así como tenemos un formato para la tarjeta, tenemos un formato para la confirmación. Dado que escenario, cuando el comportamiento que ejecuta el rol o personaje, entonces, ¿qué resultados se va a dar? Acá debe ser resultados. Eso de ahí lo voy a corregir. Un ratito, me he olvidado de eso. Corregir plantilla. Corregir plantilla de historia de usuario en la PPT 5. Ok. Lo voy a ajustar. Ok, acá debe de ser entonces resultados y acá debe ser para beneficio 1, para beneficio 2, ¿no? Entonces, esto lo voy a mejorar porque es una versión ya antigua, no le he corregido. Ok, ¿qué más? Entonces, todavía me queda un poquito de tiempo, me quedé aquí para completar. Al final de cada sprint, el Product Owner utiliza estos criterios de aceptación para verificar que las historias de usuario que se han construido en el sprint y que son parte de un incremento del producto, los pueda aceptar o rechazar, ¿no? De manera individual. ¿Ok? Si los entregables o las historias de usuario que ya son componentes de software cumplen con los criterios de aceptación, son aceptados, ¿no? Y se consideran como terminados, chequeando los criterios determinados. Por eso, una cosa son los criterios de aceptación, que es para una sola historia de usuario, y los criterios determinados es para todas las historias de usuario. Terminan con los criterios de aceptación que están OK, se revisan los criterios determinados, y si cumple esa historia de usuario con todos los criterios determinados, se consideran terminados, listos para pasar a producción. Si no cumple con esos criterios determinados, simplemente no está todavía terminado. Entonces, acá está. Es importante el DOD, definición determinado, ya que ayuda a tener claro los requerimientos y permite que el equipo cumpla con normas de calidad, ¿no? Entonces, ¿qué hay en una DOD? Hay buenas prácticas de calidad, de pruebas, de programación, de análisis de vulnerabilidad, que todas las historias de usuarios deben de cumplir. Cuando pasan ese check, se da por terminado. Los criterios de aceptación también ayuda a que los developers piensen desde la perspectiva del cliente al trabajar con la historia de usuario. Ya vean ellos cuáles son los criterios de aceptación que les va a permitir validar esa historia de usuario después de que sea implementada. Ojo,
cuando evoluciona un rol o personaje en su comportamiento, hay que evaluar el impacto en los criterios de aceptación, ¿no? Muchas veces un rol o personaje varía su comportamiento, la forma de utilizar esa funcionalidad, esa historia de usuario. Entonces, al haber variación en su comportamiento, hay que evaluar cuál es el impacto que se tenga que dar en los criterios de aceptación y corregirlos. Y de repente, en un siguiente sprint o en un mantenimiento posterior, cuando ya esté en producción, hacer esos cambios y esos ajustes. Finalmente, para terminar la clase, los elementos de una historia de usuario nos los ha dicho Chris Rúa. Son 3. CAR, conversación, confirmación. Las 3 C. ¿Qué cosa es un CAR? Es una breve descripción que sirve de recordatorio. Por eso es que no es largo. Yo como rol o personaje quiero tal funcionalidad para beneficio 1, para beneficio 2 y punto. Es breve y sirve como recordatorio. ¿Para quién? Para el Product Owner o los que apoyan en detallar las historias de usuario y llevar más adelante la conversación. Es presencial o virtual, a través de Zoom, a través de un WhatsApp, se realiza para asegurar que se han entendido todo y concretar el objetivo de esta historia de usuario. Confirmación, criterio de aceptación. Ojo, no olvidar, en los criterios de aceptación se hacen en las pruebas funcionales, se ven detalles relevantes, se ven los límites de los campos. Un campo que simplemente se ingrese entre 10 y 20, o un campo donde hay un valor máximo, un valor mínimo. Entonces, ojo, criterio de aceptación tiene que ver bastante con los campos que también tienen la interfase gráfica de usuario. No solamente es ingresar datos, también hay que validar temas de valores máximos, valores mínimos, límites, ver que las funcionalidades a través de los criterios de aceptación cumplan. Por eso acá hay pruebas funcionales. Los criterios de aceptación se van a tomar en cuenta durante las pruebas funcionales de las historias de usuario que ya son componentes de software durante la demostración del sprint. Al terminar cada sprint, cada desarrollo de sprint, hay una demostración del incremento. Entonces el Product Owner va a coger esas historias de usuario, va a leer los criterios de aceptación y según eso va a hacer las pruebas funcionales. Si salen bien, aprobará. Si salen mal, las rechaza. Y esa historia de usuario vuelve al Product Backlog. Ingresará en un siguiente sprint. Hay que declarar el escenario, el comportamiento y las respuestas en una confirmación a través de los criterios de aceptación, ¿ok? 11 y 2, hasta aquí nomás nos quedamos en la plantilla. Con esto he avanzado bastante de lo que es historia de usuario con criterio de aceptación. El día martes, de frente vamos a ir a ver unos 2 o 3 ejemplos de historia de usuario con sus criterios de aceptación, con la intención de que ustedes ya a partir del martes comiencen a detallar las historias de usuario que se van a comprometer en su primer sprint. Ojo que miren su cronograma del proyecto ágil utilizando Scrum. Ya terminamos la fase de inicio. El que ustedes estén ajustando, mejorando, mapa de impacto, mapa de historia de usuario, que tengan claro su product backlog, ya es retraso propio del equipo. ¿Ok? Simplemente que para mí ya estamos comenzando la fase de planificación y estimación del primer sprint. Ya estamos comenzando eso. Entonces, el día martes de arranque voy a comenzar a ver el tema de detalle de historia de usuario con criterio de aceptación para que ustedes comiencen ya a trabajar esto y me lo puedan presentar la siguiente semana en las, ¿cómo le llaman estos? En los foros que hay todas las semanas y ¿cómo le llaman? Foro de tutoría y también en los laboratorios por ir viendo estos avances. ¿Ok? Bien, señores. Entonces, creo que ha sido una clase bastante acelerada por tratar de nivelarnos por el sábado pasado que se suspendieron las clases. Mi intención es terminar la sesión 6 para poder dar nuestro examen parcial.
Llegando yo a las 6 ya me siento tranquila, la sesión 6, porque las 7 ya es desarrollo, programación, pruebas, eso todavía lo vamos a ver después del examen parcial. Ok, ¿alguna pregunta? Ingeniero, sí, disculpe, ¿hasta qué hora hay plazo para hacer la entrega de lo que es el avance 1? Yo he dicho que mañana quiero revisar. Ah, ok, muchas gracias. Pueden hacerlo hasta las 11:59. Pueden hacerlo hasta en la madrugada, ¿ya? Yo me levanto mañana temprano y antes de irme a votar, que me toca a la 1 de la tarde según mi dígito de DNI, yo en la mañana a las 9 hasta las 11 o 12 puedo hacer alguna revisión de 1 o 2 equipos, me voy a votar, regreso a una revisión de 2 equipos y el día martes yo ya debo de tener revisados con sus observaciones de los documentos, de su mapa de impacto, su mapa de historia de usuario, para que ustedes puedan hacer su último ajuste de la fase de inicio, ¿no? Y ustedes verán que no soy un profesor que simplemente pongo observaciones sin indicar dónde está, ¿no? Yo sí soy un poquito fastidioso en ese sentido, porque me gustaría pues que traten de hacer lo mejor posible su trabajo, ¿ok? Eso es todo lo que les puedo indicar el día de hoy. Nos estamos viendo el día martes. Voten con conciencia el día de mañana. Nos vemos, señores. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego.